Les damos la bienvenida a El Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Este es el podcast institucional de la Universidad del Bosque y hoy estamos en vivo desde la FILBAS de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, lo cual es una realidad gracias a la Vicerrectoría de Investigaciones y a la Dirección de Comunicaciones. Mucho gusto, soy Camila España y hoy en este episodio tenemos un tema que nos toca a todos. Resulta que cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra y este es un espacio y un momento que nos deja como pausar y pensar en cuál es nuestra relación con el planeta. Y a propósito de todo esto, nosotros desde la Universidad del Bosque estamos retomando Hago Eco, que es una campaña institucional, porque somos una universidad verde en donde apoyamos de distintas maneras, por ejemplo con separación de residuos, con compostaje, y por eso también para nosotros esta temática es muy importante y queremos no solamente compartirlo con todos ustedes, sino también por supuesto con voces expertas para que hagamos una reflexión interesante alrededor del medio ambiente. Yo sé que cuando hablamos de medio ambiente, algunos temas los vemos de pronto un poquito lejanos, otros no, pero la realidad es que el cuidado del medio ambiente es un tema que nos toca a todos, que hace parte del día a día, ya también es parte de la vida cotidiana, de también temas territoriales, temas sociales, de políticas. Ya vamos a tocar un poquito estos temas. Digamos que las tres grandes preguntas, obviamente vamos a tener diversidad de temáticas, pero las grandes tres preguntas de este episodio van a ser: ¿qué significa defender el territorio hoy? También, ¿cómo se toman las decisiones ambientales en Colombia? ¿Y qué papel jugamos como sociedad? Antes de comenzar, yo no soy la voz experta de esta temática. Tenemos aquí a tres invitados especiales en El Bosque Habla. Contamos con Alicia Pantoja, ingeniera ambiental de la Universidad del Bosque, egresada de nuestra universidad, lo cual es muy importante. Trabaja en temas de manejo de residuos, de educación ambiental, con comunidades y con empresas. Y algo que creo que es muy interesante es que eres fundadora de Granito de Arena, un emprendimiento enfocado en reducir el plástico en el mar. Bienvenida, Alicia. Gracias por acompañarnos. También estamos con Víctor Rodríguez, director del Museo de Ciencias de la Universidad del Bosque, biólogo y docente que trabaja en proyectos de divulgación científica y ciencia ciudadana, enfocado en la relación entre las personas y la biodiversidad, y especialmente en comunidades rurales y espacios de apropiación del conocimiento. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Y finalmente contamos con Alfonso Avellaneda, que es profesor del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, por supuesto, con amplia trayectoria en gestión ambiental, investigación, participación en procesos nacionales e internacionales sobre ambiente y desarrollo. Y como un hito muy especial lo tenía por acá al ladito, que es para que todos lo veamos, espero que se vea en todos lados. Y es que es coautor de un libro que se lanza aquí en la FILBO, en la Feria del Libro que estamos hoy, que se llama Paisajes y Territorio en Colombia. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar acá y por supuesto felicitaciones por este lanzamiento. Bueno, ahora sí, para empezar la conversación, además que yo he hablado mucho, ¿cierto? Es momento de escucharnos a ustedes. Quiero que primero todos y también desde sus casas que nos están viendo, bien sea en la transmisión en vivo o en la grabación de este capítulo, queremos que se pregunten qué nos debería preocupar hoy realmente alrededor del medio ambiente. Porque nosotros escuchamos muchas veces un montón de términos cuando hablamos de medio ambiente. Clima, biodiversidad, emisiones, y suenan a veces como extrañas o lejanas, no sabemos muy bien cómo funciona eso. Si lo aterrizamos a Colombia, escuchamos términos como deforestación, uso del suelo, minería, transición energética, que tienen ese componente ambiental, pero también están muy conectados con lo social y con lo territorial. Por ejemplo, y aquí hay un par de datos importantes, es que cada año nosotros tenemos más o menos 10 a 11 millones de hectáreas de bosques que perdemos. Y en el 2024, que eso fue hace 2 años, fue el récord de mayor cantidad de millones de hectáreas de bosques perdidas. Y también el año
con el mayor reporte de temperatura, que esos son indicadores que ustedes ahorita ya nos dirán que es bien importante, igual que la deforestación en la Amazonía, que genera ese equilibrio en las regiones. Entonces, para escucharlos a ustedes, les tengo una pregunta importante y es, ¿cuáles sienten ustedes que son hoy esas discusiones ambientales como más urgentes y más relevantes, tanto en Colombia como en el mundo? El que quiera comenzar, por supuesto, bienvenidísimo. Bueno, Víctor, listo. lo que siento que es como más urgente discutir, uno es el papel que cada ciudadano tiene frente al medio ambiente. Porque en muchas ocasiones nosotros siempre decimos, no, es que tiene que ser las políticas gubernamentales, tiene que ser las instituciones, tiene que ser las universidades, tiene que ser... Y siempre le estamos relegando ese papel o ese rol a otros, sabiendo que en el quehacer diario yo estoy ejerciendo algún tipo de presión sobre el medio ambiente y la decisión por mínima que yo la contemple siempre repercute en algo de un servicio ecosistémico o repercute sobre la biodiversidad. A veces cuando uno, por ejemplo, dice, uy, me preocupa la deforestación, y dice, no, es terrible lo que perdemos en bosques, pero igual mi alimentación es 100% en carne bovina, una de las que más puede incidir con la pérdida de bosques. O es cuando digo como... por ejemplo, necesito cambiar de celular inmediatamente sabiendo que el que tengo todavía está funcional, pero quiero otro modelo diferente, sabiendo que se necesitan de alguna serie de minerales y se necesitan de una serie de productos que para su extracción igual va a incidir sobre la biodiversidad y no es necesario que lo cambie. Entonces, para mí la discusión es que debemos tomar ese rol de que cada uno piense todas las actividades que desarrolla, todas esas decisiones y mirar cómo va a aportar y de qué manera yo me relaciono con las políticas institucionales y gubernamentales para yo apoyar. Porque es que finalmente el Estado somos cada uno de nosotros y de ahí que se necesita una participación activa, tanto como los que ejercemos como los que hacemos la veeduría de las decisiones. Sí, yo comparto lo que dice Víctor, porque al final base también por la cual yo creé mi emprendimiento y demás es para que las personas entendamos que como consumidores en realidad la decisión sí está en nuestras manos. Y cuando hablamos como todo este tema de problemáticas ambientales es como si habláramos de un ambiente en el que no vivimos, es como algo que pasa muy lejano, como la deforestación en el Amazonas, por allá en un lugar que ni idea. Y todas estas problemáticas cuando se desligan a que al final hacemos parte de ese ambiente y que al final los impactos, aunque puede que creamos que no los estamos viviendo en nuestra cotidianidad, porque no sé, en un contexto en el que uno vive en la ciudad, pues igual el agua va a seguir llegando a tu casa, vas a salir a la tienda y vas a encontrar las cosas, pero en otras realidades y no muy lejanas, ya incluso se empieza a ver en pueblos cercanos a Cundinamarca o lo que pasó ahorita con el tema de las inundaciones. Ya estamos viendo que eso que pasaba en un contexto muy lejano realmente sí nos va a empezar a impactar en la cotidianidad. Pero de todas formas siento que al final, aunque nosotros como actores principales de las decisiones que tomamos, no tenemos que tampoco quitarle la responsabilidad a todos los actores pues como gubernamentales y entidades y demás, porque una de las bases también es como que al estar desligados entonces se crea una normativa, una legislación para poder regular algunos temas, pero a la hora de la acción pues es muy difícil ejecutar esto porque ya sea que hubo una mala socialización, ya sea que pasa mucho con proyectos ambientales que se hace socialización, pero no se hace co-creación con la comunidad. Entonces, como no hubo una co-creación, la comunidad ni siquiera está entendiendo las dinámicas o lo que se está tratando de legislar no va acorde al contexto que está pasando en ese lugar. Porque cuando, por ejemplo, hablando del tema de la deforestación y demás, obviamente es una problemática real, todo el tema del consumo de carne es real, pero también qué pasa con estas personas que es su principal fuente de ingresos y que no saben a qué otra cosa dedicarse. Entonces quedan diferentes actores ahí que yo siento que al no hacerse una co-creación y una conectividad entre ellos, pues es muy difícil abordar un tema ambiental desde un solo punto, por decirlo así. Sí, nosotros hemos venido de ingeniería ambiental los últimos 20 años, pensando en lo de ambiente, medio ambiente, y nos hemos dado cuenta que
en las salidas que hacemos a campo con los muchachos de todo el país, el tema no es ese. El tema es que tenemos que aproximarnos a mirar la realidad de las comunidades, la realidad de las regiones, y por eso hemos venido aproximando el hecho de que lo que se transforma, donde se siente, es en el territorio y en su expresión el paisaje. Entonces, por eso orientamos la visión de diálogo con las comunidades. Uno llega a una comunidad indígena y le habla de ambiente y no, pero cuando uno llega a una comunidad indígena y comienza a dialogar sobre su territorio, sobre su paisaje, hablamos un lenguaje ya que podemos dialogar qué es lo que está pasando con su territorio y su paisaje. Cuando llegamos a una comunidad afrodescendiente en el Chocó y comenzamos a hablar de medio ambiente, no hay un diálogo, pero cuando van a decir su territorio, ¿cómo está? ¿Cómo es que están ustedes construyendo o manteniendo una relación con ese espacio que es el paisaje del Chocó geográfico? Y cuando llegamos a Boyacá, hablamos de ambiente, no, hablamos de cómo está su tierrita, cómo está su región, cómo está su territorio ancestral, ¿sí? Y qué es lo que venimos nosotros a mirar y lo que conocemos, lo que la gente reconoce, es que hay un paisaje cundiboyacense, que hay un paisaje santandereano, que hay un paisaje costeño, que hay un paisaje del Magdalena Medio, que hay un paisaje llanero. Y entonces esa es la lógica. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos paisajes? ¿Cómo los estamos transformando? Y si esa transformación es una transformación positiva, que sería positiva si la gente se siente bien. Pues la gente se siente mal cuando viene una hidroeléctrica, cuando viene unas carreteras que destruyen el paisaje. Entonces ahí comienza a haber un problema de sentir que hay una afectación sobre su yo, sobre su naturaleza, sobre su sentido de vida. Y entonces ese es lo que nosotros proponemos ahora en la discusión ambiental. Casi nunca hablamos de ambiente, hablamos de transformación del paisaje, de transformación del territorio, de crisis territorial. Es como traer la temática al contexto, entendiendo a las personas. Y ahí creo que sería interesante que nos contaran ¿cómo es esto comparado con otros países? O sea, realmente nosotros tenemos una característica como especial en la relación entre medio ambiente con la parte territorial y social. Esto pasa en todo el mundo, porque estamos hablando, por supuesto, con los ejemplos nacionales, pero sería interesante saber si eso es algo usual o hay características específicas de Colombia. Hay un punto, perdón, que continúe. Hay un punto que me ha llamado la atención. Los últimos 3 años he tenido la posibilidad de visitar realidades diferentes. Estuve el año pasado visitando Japón desde Tokio hasta la parte sur y luego Corea del Sur también, mirando. Y una de las particularidades que me llamó la atención más de ellos es que hay un paisaje en donde las vertientes cordilleranas están cubiertas de bosque y la agricultura se hace en los valles. No hay un paisaje de potreros, no hay ganadería expuesta. Y acabo de venir de Turquía y es exactamente lo mismo. Hay unos valles, allá nace la agricultura, ¿no? En la zona norte de Turquía, unos valles con policultivos, no monocultivos, y unos paisajes en donde las montañas están conservadas. Entonces, cuando se pregunta qué está pasando en Colombia, qué pasó en Colombia en los últimos 50 años, es que nosotros potrerizamos el país. Si alguien decía en un informe de Naciones Unidas en el año 1992 que si un ave extraterrestre volara a Colombia, diría que visitamos un país donde la especie dominante son las vacas. Entonces esa es la lógica, nosotros tenemos que transformar, recuperar el paisaje sin vacas o con pocas vacas bien manejadas porque hemos potrerizado el país y eso nos ha llevado a una crisis ambiental por efecto de todo el cambio climático y la explotación de los bosques por potreros y la contaminación de las aguas por efecto de todo ese desastre que hemos generado en cambio de paisaje y en vulneración de los territorios ancestrales. Sí, al final todo este tema de las problemáticas ambientales pues ya dejaron de ser locales y ya se volvieron globales, de hecho, ¿no? Y siento que la base de todo esto también ha sido que nos hemos guiado mucho pues por el desarrollo económico, ¿no? Al final entran ahorita muchas dinámicas como el tema de la tecnología, de los centros de datos y estas cosas que empezaron también a alterar un territorio y alterar un paisaje que donde antes solamente habrían fuentes hídricas o habían bosques, pues ahora ya vemos potreros o también vemos zonas donde se están almacenando datos, que es la base de ahora la nueva economía y el nuevo
mundo tecnológico que se está desarrollando. Entonces yo siento que al final sí es un problema global, lo que está pasando en Colombia sí es un problema global, pero sí tenemos la particularidad, primero, pues de que al final acá tenemos dinámicas también sociales en torno a líderes ambientales, a amenazas a líderes ambientales, a grupos armados y demás, que no permiten que se pueda realmente hacer una defensa legítima de los territorios, porque también existe mucho miedo, porque también existe mucha desinformación y porque también tenemos una gran diversidad en culturas, entonces también hay territorios que se rigen por unas leyes diferentes que hace que sea muy difícil poder tomar una decisión ambiental cuando hay tantos actores en un solo territorio. De acuerdo, yo siento que aprendo. Yo creo que estamos todos acá aprendiendo, ¿cierto? Lo estamos escuchando y yo también. No sé, Víctor, si quieres decir algo. Sí, algo que también quería comentar es que uno ve casos muy exitosos en otros países y uno dice, mira, es que se da, por ejemplo, en Europa, con la conservación que tienen de sus bosques, los hacen de esta manera. Están trabajando con estas especies incipientes, como por ejemplo, trabajan con zorros, trabajan con lobos, trabajan con estos mustélidos y demuestran que hay unos casos exitosos. Pero a veces siento que al compararnos con países, uno, que no tiene la misma diversidad biológica, dos, que a nivel territorial somos un país súper montañoso con una cantidad de biomas que igual es retador para desde proyectos de investigación hasta mismos proyectos de ingeniería y demás, son mucho más complejos y somos... Perdón, te interrumpo. ¿Qué son biomas? Bueno, biomas venimos a decir como el conjunto de ecosistemas que vienen a estar ubicados en un territorio, entonces uno siempre dice como... bosque alto andino, entonces ahí sería como el ecosistema, ya el bioma hablaríamos como todo el conjunto que viene a ser desde páramo, subpáramo, bosque alto andino, bosque de transición, entonces así como un conjunto de ellos. Y también ocurre, y a veces siento que es como que nos ocurría mucho antes, que era traemos políticas y aspectos exitosos de otros países y los queremos implementar tal cual acá, sabiendo que nuestra realidad es diferente y que deberíamos desde aquí mirar como, mira, allá ocurre esto, podríamos tomar esta pequeña idea, pero no tratar de trasladarlo completamente a nuestra realidad y que obtengamos los mismos resultados que se dan allá. Hay un aspecto y es que Colombia, por su ubicación biogeográfica, tiene el Caribe y tiene el océano Pacífico. Y eso le da obviamente una connotación de variación en las diversidades. Nosotros no tenemos, la biodiversidad es la última biodiversidad, es la última diversidad. La que explica la diversidad y la biodiversidad es la diversidad geológica, que es la matriz, y la diversidad climática, en donde anidan todas. Y nosotros tenemos diversidad geológica, cada cordillera nuestra es de origen diferente, y por esa razón tiene características diferentes en su diversidad hídrica. Las cuencas hidrográficas son muy diferentes en cada lugar. La diversidad cultural obviamente es diferente. La diversidad biológica o biodiversidad se explica a partir de esa razón. Y entonces cuando uno mira esa relación, encuentra que Colombia es un país en donde las regiones, por todas esas diversidades geológica, hidrológica, climatológica, social y cultural, ameritan un reconocimiento del pensamiento múltiple que acompaña a esas interpretaciones desde los territorios, y por eso no podemos generar una política única ni podemos copiar de nadie, porque nosotros somos únicos y en ese sentido tenemos que construirnos desde esa nacionalidad diversa en lo propio que podamos construir. Porque está bien mirar Europa, está bien mirar otras regiones, pero por ejemplo nosotros hemos venido trabajando en el Guaviare, que es una zona estigmatizada por violencia, estigmatizada, pero hoy lo que encuentra el país en el Guaviare es un país en una construcción de paisaje, de restitución de paisaje, de restitución de la cultura, de una comunión entre colonos e indígenas, en cómo esa religión del Guaviare, que como decimos en el libro que vamos a lanzar, el Guaviare él abraza a Colombia por el centro, entre el oriente y el occidente, y genera una región que no es ni amazónica ni orinoquia, es la gran amazorinoquia, que es tan diversa y tan rica, en donde nos dice, tenemos que hacer mucho aquí, y la gente lo está haciendo. Hemos visto una comunidad campesina de 10 familias
en el Guaviare, a 200 kilómetros de San José del Guaviare, que decidieron recuperar la diversidad de los bosques y construyeron viveros con las plantas nativas y están produciendo hoy 1 millón de árboles anuales. Cuando uno mira una corporación como la que tenemos en el centro, producen 200.000 árboles anuales, ellos están recuperando el bosque a partir del conocimiento ancestral, con apoyo obviamente de entidades como el CINCH, que son apóstoles de esto, pero que están diciendo los colombianos podemos volver a reconstruir y tener una Colombia realmente en paz y una Colombia muy rica porque somos ricos. No, me encanta que realmente vimos todo desde los distintos puntos de vista y muy alineado con lo que estábamos hablando de precisamente acciones que se están realizando en el país. Creo que sería interesante hablar, o sea, ya hablamos un poco como de lo que pasa, ¿sí? Como o del problema, y veamos un poco la acción. Hay distintos avances y todos son diferentes en todos los países. Obviamente ya vimos según los contextos, ¿cierto? Y las características mismas de cada territorio. Pero también vemos que esas acciones pues no son muy uniformes. Es decir, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de el mundo, ¿sí? Como personas tenemos y como países acuerdos internacionales, tenemos metas de protección, tenemos compromisos de reducción de emisiones, pero también hay muchos países que aún tienen una dependencia enorme respecto a combustibles fósiles y no están haciendo esa transformación o esas acciones estructurales de la manera en que deberían hacerlas. Entonces, pues digamos que hay una pregunta abierta un poco y es qué tan coherente es realmente lo que se dice con lo que se está haciendo. Y les pongo acá unos ejemplos para entender no solamente ustedes, porque ustedes saben todo esto, sino también las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo o que están viendo la grabación de este episodio, por supuesto. En Colombia tenemos acciones como la Reserva en la Sierra Nevada de Santa Marta, que pretende proteger la biodiversidad, el agua, la población indígena, todo muy relacionado con lo que estamos hablando de nuestras características propias de medio ambiente relacionado con lo social y con lo territorial, ¿cierto? Pero también hay otros países, como por ejemplo Costa Rica, que está muy enfocado en la conservación en las energías renovables, Nueva Zelanda, como reconocido por la protección de los ecosistemas marinos. A raíz de como este contexto, pensando en las acciones que se están haciendo, quiero hacerles, son 3 preguntas, pero son 2 temáticas, ¿listo? Primero es, ¿cómo ven ustedes este escenario de acciones? ¿Cómo estamos respondiendo ante las problemáticas del cambio climático o de protección del medio ambiente? Primero, ¿cómo ven ustedes este escenario? Y para contrastarlo, comparemos un poco, y es decir, ¿cuáles son esos países que son ejemplo de acciones frente a la crisis climática o crisis medioambiental y qué países nos están de pronto retrocediendo? Como para ver ejemplo a seguir o que no deberíamos estar realizando. Okay. ¿Sí? ¿Difícil? Pues hice todo un quiz que corchea todo. Si quieren, comencemos con cómo vemos este escenario de las acciones, bien sea de Colombia o de los demás países. Pues yo siento que las acciones en Colombia, y de hecho pasa mucho con los temas ambientales, y es que se miran como si fuera algo muy técnico. Entonces uno mira la legislación y demás, y son cosas demasiado técnicas y como si se estuvieran creando para un contexto que nunca va a pasar. Entonces y luego va a suceder esto, se va a multar si sucede esto, pero en la realidad siento que estas acciones se quedan cortas porque como no se centran en el contexto, como decían Alfonso, de decir es que esto no es un ambiente cualquiera, es un territorio, le vamos a poner un nombre al territorio, lo vamos a nombrar así, y esto es lo que las dinámicas sociales, hacer una cartografía social y demás. Entonces, como no se hace todo este trabajo, esta legislación al final no se puede ejercer. Es como si quedara algo en un ideal de una manera utópica de lo que se quiere hacer, pero a la hora de ejecutarlo existen muchas dinámicas que hacen que no pueda ser real. Entonces siento que en Colombia pasa mucho eso. Cuando uno ve la legislación, las iniciativas, las metas y demás, todo se escucha demasiado hermoso,
pero acciones reales, concretas que se puedan hacer, hay veces que incluso los entes encargados no tienen las herramientas suficientes para poder aplicar esa legislación, ya sea, por ejemplo, entidades como la CAR y demás, cuando se hacen temas de denuncias ambientales y demás, no pueden llegar realmente al punto porque no tienen la evidencia suficiente, la cartografía no está bien ubicada del punto en donde se está haciendo esa denuncia de temas ambientales, entonces como que siento que pasa mucho eso, realmente no está centrado en territorios reales con dinámicas cambiantes, sino que se hacen en un contexto que nunca cambia y que pues no es la realidad colombiana. Bueno, cuando uno mira, digamos, cómo hizo Inglaterra para curar el río que pasa por Londres, ¿sí? Cuando uno mira, digamos, Estados Unidos, por mirar el río Hudson en Nueva York y toda la parte, y en París con el Sena, uno ve, por tomar como un ejemplo de allá, pero hay muchos desde acá, que implicaron dos cosas. Uno, el compromiso de la gente y el compromiso del Estado, en donde es apropiarse de lo que hay que hacer. Es decir, y aquí nos planteamos y tenemos que plantearnos, vamos a descontaminar el río Bogotá, pero no es la CAR la que hace eso. Es la ciudadanía desde abajo, cambio las conductas de la ciudadanía de Bogotá y obviamente el Estado que direcciona, coordina, pero es que el Estado no es el que hace, porque son los impuestos nuestros que debemos mirar cómo entre todos además construimos. Y hay ejemplos interesantes que uno puede mirar. Hay restauraciones ecológicas en Colombia que se han venido haciendo los últimos años, ejemplos desde las comunidades, ¿sí? Hay estudios ecológicos que muestran cada vez somos más ricos y cada vez, hoy estamos en la visión de aves, somos el primer país de aves en el mundo, según lo que acabamos, el diagnóstico de aves que se hace el día de sí, las el aves. Global Bird Day. Y esas son cosas que el Estado necesita racionalizar para proteger. Creo que falta es voluntad política, porque desde el punto del conocimiento creo que se ha avanzado muchísimo en las universidades, pero falta es compromiso del Estado y además que la gente entienda. Es decir, cuando uno mira que lo que le moleste al otro está mal hecho, botar una basura le molesta al otro, generar ruido le molesta al otro, cuando entendamos eso, podemos construir entre todos, pero si creemos que la cosa se hace con mi voluntad propia, no es posible. Listo, retomamos. Creo que Víctor, ibas a intervenir en esta Sí. conversación. Hay, por ejemplo, hay ejemplos en otros países que me gustan, sobre todo en temas de recuperación de los ríos, cuando dejan de canalizarlos y vuelven a hacer que tanto su curso como el sedimento que tiene en el fondo, como que recuperen las características naturales, porque algo que a veces me preocupa en Bogotá es que siempre piensen que los caños fueran simplemente un canal por el que discurre agua, cuando en realidad es un cuerpo de agua que en su momento fue canalizado de manera artificial para que evitáramos inundaciones. Y cuando vemos en otros países que dicen no, vamos a quitar esa canalización, vamos a hacer que se recupere los bordes del río de manera natural, comienzan y de hecho las personas se involucran en el monitoreo de cómo se encuentra ese cuerpo de agua y uno ve que hacen como actividades de hoy vamos a monitorear mariposas que están en la ronda, hoy vamos a mirar y se les sorprende cuando vuelven a observar por primera vez un pez allí. A mí me parece bonito aquí en Colombia cuando se están desarrollando y son desde iniciativas empresariales, iniciativas también gubernamentales que dicen involucremos a las comunidades en hacer monitoreos comunitarios participativos y que tiene una primera parte de preparación en la cual se hace una convocatoria y la gracia es que participen todos los actores sociales, desde adultos mayores, niños, profesionales, la industria y demás, y decirles, bueno, mire, participen, de una parte de formación en la cual se les dice, miren, las aves se pueden observar así, los mamíferos así, se les muestran equipos y como que hay una relación horizontal entre profesionales y comunidad, entre la industria, el gobierno y todos están como unidos. Y bonito cuando comienzan a decir, miren, y era lo que veíamos los años anteriores con expediciones bio, decían, vamos a hacer Boyacá Bio. Y entonces hacen todo un compromiso gubernamental, social, cultural, para que todos estén involucrados. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los niños hablando de, mira, ahora estamos observando tal especie de escarabajo, y uno dice, ¡ah, tan lindas! Cuando, por ejemplo, en temas como no sé, convocatorias de literatura de cuentos y uno ve que presentan cuentos relacionados con una especie que no es la típica o la más reconocida y dicen, no, ¿cómo vive esta especie? Y son en esos como que uno ve cómo permea la naturaleza y esas iniciativas en el día a día.
o a veces cuando dicen y uno ve marcas que están comprometidas en sacar ropa que tiene impresas especies que no son las típicas. Entonces uno dice como por ejemplo, mira, esa de allá tiene sobre especies de felinos. No, mira que la de allá son orquídeas de Colombia, porque apoyando lo que decía Alfonso, además de que somos el número 1 en aves, también somos el número 1 en orquídeas y el número 1 en mariposas. Entonces, y uno siempre dice, Colombia ocupa los primeros lugares en los rankings de biodiversidad. Y uno cuando habla de peces, y me parece lindo cuando a veces uno ve elementos de marketing y tiene, por ejemplo, rayas como el bagre rayado. Y de a poquitos, a pesar de que se utiliza para algo de marketing, de a poquitos en las personas como que uno va viendo que ellos dicen, ay sí, es que el bagre rayado es el que tiene los bigotes así, o cuando las personas dicen, no, es que esa no es la talla en que nosotros deberíamos estar consumiendo en ese pez, que todavía tenemos un camino supremamente largo para alcanzar unas metas que uno diría que son las óptimas o como las ideales, pero aún así uno se da cuenta que existen esos casos. También, para nombrar otro, cuando uno ve familias que deciden convertir parte de sus fincas, de su territorio, decir, quiero que sea una reserva, quiero entrar al tema de bonos de carbono, quiero que funcione como el lugar donde van a hacer liberaciones después de los centros de recepción de fauna y que han hecho todo el proceso de rehabilitación y dicen, miren, nosotros aquí lo conservamos, por favor, si quieren, ustedes pueden liberarlo de aquí. Y esas mismas personas a veces dicen, no, yo quiero tener cámaras trampa para saber cuáles son los individuos que se encuentran allí. En un caso que hay en el Bichada, tienen unas extensiones increíbles, o sea, podríamos decir que son más de 1000 hectáreas y decidieron una parte ellos conservarla y ellos mismos encargarse del monitoreo. Y van llamando de manera recurrente a los biólogos para decir, miren, es que estamos observando esto, no tenemos mínima idea de qué especie es, y luego ellos están muy enterados. Y al siguiente dicen, no, miren, y nos muestran, y es bonito cuando uno ve que en los celulares comienzan a mostrar, mira, vi esto, no, mira que ahora es la huella de esto, no, mira que encontramos este individuo muerto y entonces nos quedamos con el cráneo para enseñarles a las otras personas cuando vienen qué es lo que se observa. Entonces a veces uno piensa en cosas muy grandes que quisiera que destacaran, pero cuando uno ve esas pequeñas iniciativas resaltan de manera tan bonita que uno dice, además de que hay esfuerzos grandes a nivel gubernamental e institucional, miren que hay algunos esfuerzos y que se vuelven como multiplicadores de la palabra. Entonces era como esta familia, ahora esa familia trabaja con otras dos. Como acciones, distintas acciones individuales que cuando se suman vemos esos resultados que no vienen de iniciativas gubernamentales, pero que al final pueden estar haciendo un gran impacto. Exacto. Me encantan esos ejemplos de Colombia y no sé si tengan de pronto algunas de esas acciones internacionales que podamos rescatar, porque ya vimos ejemplos como de ejemplo a seguir. No sé si haya ejemplos de, esto nos retrocede, esto nos frena. Una cosa que nos sorprendió en el Guaviare es ver, hemos hecho un seguimiento a la zona de la antigua colonización ahora, de abandono de todo, de la coca, de todo eso y la gente construyendo país. Ver a unos campesinos que aliados con el Sinchi dijeron, bueno, por fin aprovechamos la palma de Moriche, el fruto de la palma de Moriche. Esa fue la idea. Y entonces comenzaron a mirar cómo aprovecharla, llevaron técnicos de fuera, químicos, etcétera, y prepararon campesinos. Y los campesinos comenzaron a recoger los frutos de la palma de Moriche. Hoy tienen un laboratorio que por apoyo nacional e internacional más o menos valorado de unos 5.000 millones de pesos. Wow. Allá a 300 kilómetros de José Guaviare y producen el aceite de palma de Moriche para natura, para cosméticos y uno llega a San José del Guaviare y puede comer con la masa que queda de la explotación del aceite y los helados de Moriche y tortas de Moriche, que es una cosa de un aporte a la seguridad alimentaria y un desarrollo de la gente. Uno ve laboratorios alimentados con energía solar en el centro de la selva haciendo eso, de campesinos. Entonces me dice, esa es la Colombia que queremos y eso es posible hacerlo porque lo estamos haciendo, ¿no? Y eso seguramente en ejemplos hay en el país, otros en este proceso. Sí, respecto a iniciativas, pues yo tengo un ejemplo positivo y uno no. Pues digamos que también siento que dentro de todos estos temas ambientales es importante uno
a veces también llenarse como de esperanza y centrarse un poco en las cosas positivas. Hace poquito vi un ejemplo que pasó en Chile, frente a una problemática ahorita que ya venía sucediendo, pero hasta ahorita se está empezando a hablar como más de este tema, y es todo el tema de las bases, los centros de datos se utiliza para la inteligencia artificial. Y en Chile está el primer centro de datos de Latinoamérica, que es uno de los más grandes, y lo hicieron en una ubicación donde hay problemas de abastecimiento de agua. Y estos centros de datos pues funcionan básicamente, se necesitan enfriar con agua. Entonces la comunidad decidió hacer una iniciativa que era, ellos iban a hacer las tareas de la IA por un día. Entonces crearon una página en la cual las personas se unieron. Por ejemplo, usted es experto en cocina, un psicólogo, una persona experta en citas, y dijeron, solo por este día no le preguntes a la IA, pregúntanos a nosotros. Y era para otra vez también empezar a humanizar todo el tema del conocimiento y también demostrar que el conocimiento está en las comunidades, no está preguntándole a una inteligencia artificial. Entonces este tipo de iniciativas también me parecen chéveres, porque es como lo que decía Alfonso, también darle un nombre al territorio y decir, es que hay que defender esto porque esto es de nosotros, y quien conforma todo esto somos nosotros, no un centro de datos. Pero también vemos otros ejemplos, como todos los incendios que pasaron en la Patagonia y demás, que aunque no está confirmado, si hay varias como fuentes que dicen que esto puede tener unos trasfondos de intereses en construcción, intereses en minerales que se encuentran en la zona y demás, y muestran que también cuando se nubla la vista frente a paisajes, frente a ecosistemas, y se nubla la vista con intereses económicos, pues al final, si llegamos a tomar esta línea, Latinoamérica en general está en riesgo de perder gran parte de su diversidad, porque aunque son paisajes muy hermosos y paisajes con mucha diversidad, pues al final no es un secreto que son paisajes con muchas riquezas, que si cae en las manos que no son apropiadas, pues van a querer ser explotadas. A mí me pasa muy a nivel personal, y eso sí, como digo, muy de opinión propia, de aspectos que me parece que no a seguir, es que ocurre mucho en los países que tiene que ver con el gobierno de ese momento. Ahorita lo vemos mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, lo vemos en su momento en Brasil antes de Lula da Silva, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Argentina con la flexibilización de la legislación frente al cuidado de los glaciares. En Estados Unidos me parece terrible que, siendo un país de referencia que a veces decíamos a nivel tecnológico, a nivel de toma de decisiones, por ejemplo, que se decida omitir temas del calentamiento global, que en administraciones pasadas había inversión, había financiación, y ahorita vemos de que ellos mismos dicen, no, eso fue del periodo pasado, ahorita vamos a omitirlo y se va eliminando, y es como si la ciencia no dependiera de datos científicos y de la investigación, sino de decisiones burocráticas. Y ahí que a mí me preocupa es cuando a veces de la pasionalidad que puede haber a nivel político, las personas no piensan es en el plan de gobierno que tienen a nivel ambiental, a nivel de toma de decisiones territoriales, sino piensan, no, es que es de este bando o es de otro. No, cuando hablamos de lo que vamos a hacer en nuestro territorio, no debería importar la vertiente política, debería importar es quién tiene las mejores propuestas y toma de decisiones frente a eso ambiental, porque la ciencia y la biodiversidad y nuestro territorio no debería de depender de hacia qué vertiente política. No, es que todos dependemos de nuestro territorio, todos necesitamos de los servicios ecosistémicos de nuestro país, entonces no es como, no me voy con este porque es que piensa esto a nivel económico, y dónde dejamos lo ambiental. O si algo que me preocupa mucho es cuando las personas dicen, no, es que él va a flexibilizar con respecto a la construcción en la ronda de los ríos. Pero es que si la cifra dice que cada 6 meses perdemos un cuerpo de agua en nuestro país, entonces queremos tomar la decisión para cierto político que va a flexibilizar la construcción de un cuerpo de agua, entonces no está pensando en usted mismo, no está pensando en su futuro ni en las otras personas. De ahí que digo, difícil. Y estás muy relacionado con esto que nos comenta Víctor de creo que es importante pensar en futuro, ¿cierto? Miremos hacia adelante. Y es,
Hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos a apenas 4 años de la Agenda 2030, desde el 2030. Y estos informes de las Naciones Unidas han generado como cierta preocupación porque muchas de las metas propuestas, y esto es a nivel global, pero cada país lo implementa pues, según su contexto y sus capacidades, pero en términos generales la mayoría de metas van muy lentas. Solo algunas de pronto están en proceso, pero no con un cumplimiento pleno. Y hay algunas incluso que están en retroceso, que eso es muy problemático. Y por supuesto, hablándolo, pues, objetivos hay diversidad, ¿no? Pero hablándolo específicamente de temas medioambientales, tienden a ser un poco los más rezagados. Entonces, con esta falta pues, de cumplimiento de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible ambientales, por supuesto. Aún con millones de personas, por ejemplo, con falta de acceso a agua potable. Nos decías, Alicia, como una cosa es ver las ciudades y otra cosa es vámonos un poquito más afuera de la zona urbana. Con un consumo de recursos muy acelerado, de pronto a un ritmo que el planeta aún no puede sostener. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven estos objetivos? O sea, ¿cómo creen que viene toda esta situación de cumplimiento de las metas? ¿Y qué pasa si no se cumplen? ¿Esto va a hacer que nosotros nos replanteemos, que se amplíen los plazos o estamos llegando a un punto de quiebre? ¿Qué opinan? Cuando yo tuve la oportunidad de participar como delegado a Colombia en la construcción de la Agenda 21, en Río de Janeiro y en regiones previas en Europa y en África, y discutíamos en el programa de agua potable, en donde el programa de agua potable de Agenda 21 inicia con una frase muy fuerte: el agua dulce es un recurso finito. Es importante. Tú dices que el ciclo del agua y la cosa. No, pues el agua dulce es un recurso finito. Y solamente el 5% del agua total del mundo, dulce y no dulce, es agua dulce, solamente el 5%. Y el 3%, o el 60% de ese está en la Antártida. De tal manera que lo que tenemos en los ríos, en los humedales, es muy poco. Y los procesos de contaminación llevan obviamente a que se vaya agotando esa agua potable. En ese año 1992, los datos eran 6.000 millones de personas que eran, y había 1.000 millones de personas sin agua potable. La idea era que hacia el año 2000, estamos hablando de 92, 2000, se hubiera por lo menos superado 500 millones de gente que tuviera agua potable y que solamente 500 millones no tuvieran. Hoy, el dato es, somos 7.000 millones y hay 1.800 millones de personas sin agua potable. Entonces, cumplir una meta de agua potable hoy es casi un imposible con la dinámica que estamos. No es que se pueda cumplir, por la dinámica en que estamos no es posible por las dinámicas de contaminación. Cuando uno habla de, por ejemplo, la diversidad marina, ¿sí?, que es los recursos marinos vivos en general, como recursos marinos vivos, incluidos los mamíferos, tenemos hoy una situación supremamente problemática en la existencia de los mamíferos marinos, ¿sí? Hay casi especies que han venido desapareciendo, los mamíferos marinos, y entonces tenemos problemas. Cuando uno habla de los corales, ¿sí?, entonces los corales, que son el nido de los peces, junto con los grandes humedales, estuarinos, ¿sí?, recursos marinos y estuarinos, no hay mucho interés por conocerlos, no porque no haya interés, sino porque no hay recursos para que la gente lo haga. Nosotros en Colombia estamos desapareciendo los corales de profundidad y los humedales del Pacífico, y no sabemos cuál es la riqueza real que hay ahí y no hay protección. Entonces yo soy relativamente pesimista en que con una dinámica como la actual vayamos a cumplir objetivos de desarrollo sostenible como esos dos que mencioné, la parte marina y la parte del agua dulce. Y es un ejemplo muy contundente, ¿no?, de la problemática y de lo retador de llegar a esta Agenda 2030. No sé si Víctor, Alicia. Voy un poquitico en la línea de Alfonso en cuanto a que
proponerse esas metas es muy chévere porque en muchas ocasiones nos dice hacia allá tenemos que llegar, porque a veces dice como cuál es el panorama o cuál debería ser ese ideal. Que en algunos casos es bonito cuando uno dice, mire, se hace este proyecto y apunta y uno dice, ¿a cuál de los objetivos? Y uno dice, voy a apoyar este. Y uno dice, ¿será que lo que estoy desarrollando sí va? Y uno dice, no, trato de encaminarlo y como que es esa meta, es muy chévere. A veces es preocupante a nivel ambiental, sobre todo en los objetivos de vida terrestre, vida marina, ambiente sano, que si lo miramos estamos muy lejos de las metas, solo pensándolo del 2017 al 2024, Colombia aumentó el número de especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza. En algunos grupos que son muy sensibles, como por ejemplo los anfibios, tenemos más de 200 especies de anfibios en Colombia que se encuentran en alguna categoría de amenaza y tenemos alrededor de 44 especies que están en extinción inminente. Y eso en datos del 2024, basados sobre todo en estudios de animales que son muy grandes, que son muy llamativos, porque eso sí nos pasa. Biodiversidad que sea grande, la estudiamos mucho, están muy pendientes, hacia allá van los recursos y por eso los datos dan hacia ellos. Pero no sabemos cómo estamos a nivel de invertebrados, sabiendo que de todas las especies que tenemos en el país, que en el país se estima que tenemos 80.000 especies descritas, de las cuales 32.000 son animales y de ellos 22.000 son invertebrados, tenemos un gran reto por conocer y ahí podríamos decir, bueno, tenemos que empujarnos y hacer que el objetivo de desarrollo sostenible que está involucrado a ecosistemas terrestres, hay que meter la ficha y decir sí. Y ahorita con lo que decimos, ¿no estamos alcanzando la meta? No, vamos. En eso hay que ser positivos. Aunque los datos sean muy a lo contrario. Sí. Sí, yo creo que también, pues al final el escenario es muy, muy pesimista y dentro de todo como que siento que entran varios factores, porque por ejemplo hay mucha voluntad social, hay muchas comunidades que están haciendo diferentes cosas, pero cómo realmente se puede conectar esas acciones individuales para hacer un balance general, ¿sí? O sea, como que al final siento que a la hora de evaluar si se cumplieron o no estos ODS, siento que también no hay una forma de poder conectar las millones de acciones que puede que estén sucediendo en los diferentes contextos del país para poder hacer una única medición de decir si se cumplió o no se cumplió, porque hay algunos que puede que se cumplan parcialmente, hay algunos que en algunas zonas sí y en otras no, hay algunos que incluso la medición no se puede hacer, no hay datos reales, no hay datos actuales para poder saber cuál es el estado actual de un ecosistema. Entonces siento que al final no sé hasta qué punto vaya a ser tan objetiva y tan real esta medición cuando lleguemos al momento de hacerlo, pero de una u otra forma pues al final el escenario pues sí es muy pesimista porque Colombia también tiene un tema y es que está muy centralizado, ¿no? Es como Colombia, lo que pasa en Bogotá, alrededor, en zonas muy específicas y ya, pero en zonas aisladas no se hace una implementación de los ODS, la verdad. Yo no he visto en trabajos en comunidades, en zonas alejadas y demás, que hablen abiertamente de objetivos de desarrollo sostenible, más allá de la socialización de qué son. Pero de acciones concretas y que digan, en este territorio vamos a desarrollar este proyecto que aporta a un ODS en específico, no sucede normalmente. Entonces creo que al final es algo que fuera del contexto Bogotá y de pronto algunas zonas específicas es un tema que creo que ni siquiera se toca y que lo triste de todo es que más allá del compromiso de que queremos, digamos las personas que estamos en todo este contexto ambiental, que queremos lo mejor para el planeta, si no se cumplen no va a pasar nada, entre comillas, como legislativo o algo real que tenga unas consecuencias de que no se vayan a cumplir. Por ende no hay compromisos reales de que sí se tenga que hacer. Lo triste de todo esto y lo que siento que al final no están viendo los entes es que las consecuencias no van a ser más allá de algo legislativo, sino que las vamos a ver nosotros en la cotidianidad. Las vamos a empezar a ver nosotros como individuos en los países, en que va a haber más inundaciones, en el que puede que escasee la comida, escasee el agua, y ahí es cuando realmente sí vamos a ver qué era lo que pasaba si no cumplíamos esos objetivos de desarrollo. Pues yo quisiera ser positivo en un aspecto que ya ha tocado a Víctor un poco y está tocando. Hay un conocimiento de las comunidades, ¿no?, que se desconoce. Necesitamos generar un diálogo de saberes. Y hoy, independientemente de que se ha degradado más el mundo que antes,
año 92, que es Cumbre del Río, hoy la gente entiende más el diálogo ambiental. Hoy, antes, yo recuerdo cuando yo era funcionario en Derena en el año 86, para la gente un ambiental era alguien que llevaba una cámara fotográfica para tomar la foto de un pajarito. ¿Sí? Hoy ya se entiende que el concepto ambiental es un concepto de la práctica, de la superación, y que el diálogo con la gente ya es mucho más fluido si se hace. Lo que pasa es que las entidades que tienen que tomar decisiones normalmente no hacen el diálogo, entonces por eso generan problemas. Entonces pienso que hay un ambiente mucho más educativo, mucho más claro para poder superar las cosas que tenemos hoy en problemas. Y Víctor, Yo creo que ahí ya como para cerrar el tema. Era que a pesar de que podemos tener comentarios así un poco pesimistas, igual siento que así como podemos pensar que los ODS son muy de sueño, igual los sueños se construyen y yo siento que debemos a estas nuevas generaciones no decirles, mira, estamos en un planeta que se está acabando, ya, adiós, o sea, es como decirle desde que está iniciando tu vida ya está condenada a ser lo peor, no, sino decirle como desde mi compromiso como persona y como profesional estoy trabajando para que estas metas que puedan sonar muy ensoñadoras, igual las estamos tratando, porque así como uno cada día trabaja por un sueño, deberíamos en nuestro quehacer diario estar trabajando por cumplir, aunque sea en algo mínimo, esos ODS. Me encanta la diferencia de opiniones, ¿no? Empezamos con Alfonso diciendo, acá no cumplimos nada, y Víctor, hay que pensar en un mundo feliz. Pero eso está bien, y precisamente para esto son estos espacios, y es entender los distintos puntos de vista, y que cada una de las personas, ustedes que nos están viendo en la transmisión en vivo, o están viendo este episodio grabado, pues se llenen de información para crear su propio criterio y también reflexionar y ser conscientes de cuáles son esas acciones precisamente del día a día, de cómo nosotros le podemos aportar al planeta, al medio ambiente para hacer algo diferencial. Lo voy a poner como un ejemplo, no vamos a ponernos a hablar de esto porque estamos llegando al cierre de este episodio, pero antes de comenzar estábamos ofreciéndoles agua y por ejemplo, Víctor dijo, no, yo no voy a tomar botellas de agua porque este año solo he consumido una botella de plástico y no más, de hecho estoy reduciendo el consumo de plástico. Ese tipo de ejemplos creo que son muy valiosos. Alicia trayendo, por ejemplo, también su termo, no sé, ese tipo de acciones tenemos que involucrarlas, como decíamos al inicio del episodio, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, cómo vamos a ayudar con la conservación del agua potable, porque ya sabemos que es mínima la cantidad disponible. Entonces, que seamos conscientes de todas estas acciones. Ya para cerrar el episodio, yo sé que esto pareciera como si lleváramos 10 minutos, ¿cierto? Vamos casi que una hora de podcast, entonces debemos darle un cierre. Yo sé que esto va para largo. O sea, nosotros podríamos quedarnos acá sentados 5 horas hablando porque así como hay diversidad en Colombia, hay diversidad en todas las temáticas del medio ambiente. Pero yo quiero agradecerle a ustedes por haber estado en este episodio, por haber estado en El Bosque Habla. Creo que es muy valioso contar con la perspectiva de cada uno de ustedes desde sus conocimientos diversos y desde también, por supuesto, en su experiencia. No sé si quieran decir una frase, no podemos extendernos tampoco tanto, sí, pero una frase de finalización o de cierre para las personas que nos están viendo en El Bosque Habla. Yo quisiera decirle a los que nos escuchan que cada día entiendan más su territorio, respondan más en relación con su entorno y sobre esa base de responsabilidad, de compromiso, podemos sacar adelante toda la problemática ambiental. Alicia. Sí, yo quiero decir que aunque el escenario es pesimista, no nos olvidemos de todo el poder que tenemos nosotros en el día a día con nuestra toma de decisiones y que al final el ambiente no es algo que está lejano, sino que es lo que nos rodea, nuestro contexto, nuestra comunidad, las especies que vemos. Entonces empapémonos más, como dice el profesor, de donde vivimos y enfoquémonos en esos ODS y demás, cumplirlos en nuestro contexto. Desde que hagamos eso y cada persona haga eso, realmente sí podemos construir, literal, un ambiente mejor. Y yo me enfocaría en, uno, todos tenemos derecho a vivir, desde todo ser humano hasta toda forma de vida, que entonces cuando llega, no, ese insecto, ¿para qué lo voy a matar si no me está haciendo algo? Y que cuando yo diga, voy a hacer esto, no, lo puedo hacer de mejor manera y ahí cambiar mi decisión para que siempre esté aportando. Para mí siempre es aportando. Desde nuestro granito de arena, desde nuestro contexto.
Bueno, pues muchas gracias y ahora también gracias a ustedes que estuvieron conectados aquí con El Bosque Habla y esperamos que lo sigan estando en los próximos capítulos. Queremos invitarlos a que compartan este contenido, a que sigamos en conversación, porque así como este tema que es muy relevante, pues en la Universidad del Bosque tenemos, por supuesto, muchísimos temas para tratar en cada uno de nuestros episodios mensuales. Los invito, no se vayan sin seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Bosque o El Bosque, pero también en nuestra página web. Así como tuvimos este espacio de podcast, también tenemos espacios de contenidos en donde tratamos temas coyunturales, donde tratamos temáticas de interés para todos y siempre desde voces expertas como nuestros invitados a este podcast. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de El Bosque Habla.